Derivadas e integrales de funciones vectoriales. Las derivadas e integrales de funciones vectoriales son una herramienta muy útil en el ámbito de estudios tanto de ingeniería como físicos como demás personas que deseen analizar y estudiar tanto aceleración como trabajo, fuerza, movimiento, desplazamiento. Como es bien sabido de cursos anteriores, sabemos que la derivada de una función nos representa la razón de cambio de la misma función. Esto aplica tanto para funciones paramétricas como para funciones escalares y a su vez para funciones vectoriales. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos una función vectorial de la velocidad y la derivamos, la razón de cambio de la velocidad nos daría la aceleración. Y si en un sentido inverso la integramos, encontraríamos la función vectorial de la posición. La derivada de una función vectorial se define de la siguiente manera. Como podemos ver, la definición conceptual de una derivada vectorial es exactamente la misma que de una derivada escalar, por lo cual al momento de trabajarla podemos observar de la siguiente manera que cada una de las componentes, tanto en Y, en X como en Y, se trabajan de manera independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso, en el primero que es el plano, al momento de querer derivar la función de la recta r de t o de la función vectorial r de t, lo que procedemos a hacer es derivar cada una de sus componentes, la función para la componente y la función para la componente j. De esta misma manera y con este mismo procedimiento procedemos a trabajar en el caso de estar trabajando en una función vectorial en el espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que incluye la componente en k. El mismo procedimiento, procedemos a derivar la función para i, derivamos la función para j y derivamos la función para k y nos queda de la siguiente manera, que la derivada de la función r de t nos da la componente derivada en i, en j y en k. Para entender un poco más esto vamos a proceder con un ejemplo. En el presente ejemplo podemos observar que nos piden derivar la función t cuadrado y menos 4j. Como podemos ver, para empezar, esta función vectorial está dada únicamente en el plano, por lo que no contamos con una función o con una componente en el ámbito de K, por lo cual esto únicamente va en dos dimensiones, horizontal y vertical. Procedemos con el procedimiento visto anteriormente, derivamos cada una de las componentes, aquí está, de manera establecida. Como sabemos de cursos anteriores, la derivada de t cuadrado nos da 2t y la derivada de un valor constante como podría ser menos 4 nos da 0, por lo cual la derivada de r de t como función vectorial nos da 2t en y menos 0 en j. En este caso el menos 0 en j lo podemos omitir y se simplifica a que la derivada de r de t nos da 2t en la componente y. La integral de una función vectorial se define de la siguiente manera. Esto, visto en cursos anteriores, como en Matemática Básica 2, podemos establecerlo como la suma de Riemann, la integral de Riemann. Y al ser la función inversa a la derivada, posee las mismas condiciones y la misma manera de trabajar, pero en sentido inverso. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de querer integrar una función r de t en el plano, como habíamos visto anteriormente, procedemos a integrar cada una de las funciones de las componentes establecidas en f de t y en g de t, y nos queda de la siguiente manera. Asimismo, procedemos a hacerlo en el caso de trabajar en el espacio, de contar con una variable en k, por lo cual procedemos a integrar f, como podemos ver acá, después g, aquí está, y posteriormente h para acá, como podemos ver acá. A continuación estableceremos un ejemplo. El problema nos pide encontrar la función r de t, como podemos ver aquí está derivada, por lo cual al momento de integrarla nos queda la función como tal de coseno de 2t en i menos seno de t en j más 1 partido 1 más t cuadrado en k, y nos dan unas condiciones iniciales que utilizaremos posteriormente. Lo primero que hacemos es integrar cada una de las funciones
de acuerdo con su componente. Para y sabemos que la integral de coseno de 2t es 1/2 de seno de 2t más un valor constante. ¿Esto por qué? Porque la antiderivada de esto, por regla de la cadena, sabemos que nos queda justo coseno de 2t. A su vez, sabemos que la antiderivada del seno de t es menos el coseno de t, por lo cual el signo negativo de aquí se elimina con el signo negativo de acá y por eso es el cambio de signo entre estos dos valores. Siempre con un rubro constante, que en este caso lo hacemos C2 para diferenciar de este C, y seguimos trabajando. Para el valor, para la componente en K, lo que procedemos a hacer es la integral de esto, que por definición es la arctang más otro valor constante. En este caso sería C de 3. Le ponemos los coeficientes 1, 2 y 3 porque son valores constantes diferentes, independientes uno del otro, porque actúan en ejes diferentes. Por lo cual la función integrada nos quedaría de la siguiente manera. R de t es igual a 1/2 de seno de 2t más C1 en I, más 2 coseno de t más C2 en J, más la arctang de t más C3 en K. Para encontrar estos valores constantes es que utilizaremos este pedazo de aquí, estas condiciones iniciales. Procedemos a evaluar lo encontrado anteriormente para 0. Aquí lo podemos ver, esto es lo que nos había quedado en el caso anterior y únicamente sustituimos en vez de t, 0. Seno de 2 veces 0 nos queda 0, por lo cual para el valor de i nos queda únicamente C1. Coseno de 0 es 1. 1 por 2 nos queda el 2 que vemos aquí y solo copiamos el valor de C2 para la componente J. En el caso del eje K, la arctangente de 0 nos queda 0, por lo cual únicamente nos queda el valor de C3 en este eje. Posteriormente, podemos establecer la igualdad con estas condiciones iniciales vistas anteriormente y únicamente pasamos a hacer el método de igualación. ¿Esto qué quiere decir? Que para las componentes en i igualamos i. En este caso nos quedaría C1 es igual a 3, C2 más 2 es igual a menos 2 y C3 es igual a 1, como podemos ver aquí. Lo único que pasamos a hacer es a despejar este C2 para encontrar el valor exacto de C2, que nos queda menos 4. Una vez encontrados estos valores constantes, únicamente sustituimos en la solución dada anteriormente. Como podíamos ver, en el valor donde estaba C1 colocamos 3, menos 4 en C2 y 1 en C3. Y esta sería nuestra respuesta de la integral vectorial para la función R de t. Muchísimas gracias.